Perfecto. Creo que estamos listos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar hoy día? Básicamente vamos a hablar, y voy a sacar este librito de aquí, vamos a hablar sobre el deseo sexual, de cómo vemos si acaso es el estrógeno o la testosterona la causante de esta cascada de deseo en el momento de las relaciones sexuales. Pero realmente es lo mismo libido y deseo. Realmente el deseo viene más de una acción, de un comportamiento, pero el líbido es lo que nos explica la parte motora biológica de lo que causa el deseo. Eso quiere decir que el líbido vamos a hablar de fisiología, vamos a hablar de hormonas. Vamos a ver si estamos grabando, estamos grabando, que después me tiran la oreja. Entonces, si el líbido es la base fisiológica del deseo sexual, entonces, ¿cómo actúa a nivel hormonal? ¿Quiénes son los precursores o quiénes son los realmente que provocan este deseo? Vamos a fijar aquí, ajustar, seleccionar, filtro, anclaje. Entonces, yo pongo ahí. Entonces, los actores claves de este deseo van a ser un sinfín de estructuras. Por ejemplo, vamos a tener un sistema nervioso central donde encontramos la corteza mesolímbica, encargada a través de neurotransmisores mandar la chispa a este deseo hormonal. Pero también obviamente vamos a hablar de hormonas y por lo general siempre como puse en el título versus testosterona versus estrógeno, pero vamos a ver que existen muchas más hormonas que están implicadas en esto. Obviamente los neurotransmisores, si vemos la ampolla sináptica entre una ampolla sináptica y otro, en este espacio van a actuar los neurotransmisores. La diferencia con las hormonas es que estas van a pasar por todo el flujo sanguíneo, por ejemplo, para poder transportarse de un extremo a otro de nuestro cuerpo. Por ejemplo, desde el nivel cerebral hasta, por ejemplo, los testículos, el pene, la vulva, el clítoris, la vagina, entre otros. Y obviamente tenemos que tener claro que necesitamos estímulos sexuales. Entonces, el deseo sexual es el resultado de interacción entre circuitos cerebrales de recompensa y sistemas hormonales, modulados por un contexto emocional, relacional y físico de la persona. ¿Ya? Entonces, quizás esto ya lo han visto ahí, les dejo el doy, de dónde sacamos. Sabemos que existe primero un deseo, por ejemplo, yo tengo deseo hoy día de ir a darle un beso apasionado, por ejemplo, a mi pareja. Bueno, luego viene la parte de excitación. Hemos visto que en el deseo entonces van a haber hormonas neuromorales. ¿Por qué neuromorales? Porque van desde la parte neuro del cerebro a través de la vía sanguínea humoral y a través de otras vías nerviosas incluso para llegar a los cuerpos cavernosos, entre otros. Pero luego viene esa excitación y esa excitación ya va haciendo el quiebre, por ejemplo, de la parte erótica, en donde seguimos llamando mucho más sangre a esos tejidos neurovasculares y vamos a llamar a un parasimpático que influye en esta excitación para llegar a una meseta, mirar el horizonte maravilloso y llegar a un orgasmo, ¿no es cierto? Donde va a predominar un sistema simpático que incluye el orgasmo y la resolución. Pero para que todo esto ocurra, tiene que estar entonces las hormonas, los neurotransmisores, el efecto fisiológico que tiene sobre las estructuras, tanto periféricas como es el pene, la vagina, el clítoris, y también a nivel emocional. Pero ojo, el deseo comienza desde nuestro cerebro, no empieza desde los órganos pélvicos. Entonces, si empieza desde el deseo, vamos a ver por qué empieza el deseo. Y esta imagen es muy bonita, es como jugar pool. Lo que no sé si se logra ver, esto se nota que es negativo y esto se nota que es positivo. Entonces vamos a hablar que el deseo, la excitación subjetiva y el orgasmo van a tener muchas afluencias, tanto positivas como negativas, que van a permitir que cada etapa se vaya resolviendo. Por ejemplo, la gran estudiada es la testosterona, tanto en hombres como mujeres. Pero también ahí sale el estrógeno y también tiene un efecto positivo ya en el deseo, incluyendo la progesterona en niveles normales.
normoniveles. Por otro lado, hablamos de la dopamina, que es un neurotransmisor, que hoy en día se habla mucho como un neurotransmisor de la felicidad, que vamos a ver que es mucho más, que tiene implicancia con otros neurotransmisores como, perdón, con otras hormonas como la prolactina, que eso se vio y se estudió en pacientes con Parkinson. La noradrenalina, esa sensación de que tengo estos segundos y veo a mi amante y se explota la noradrenalina, también estimula mucho más la excitación. Péptidos vasoactivos, que el VIP, por ejemplo, tiene un efecto similar a lo que es el óxido nítrico, que es llevar oxígeno, dilatar las vías. Y no nos podemos olvidar de nuestra oxitocina, la famosa hormona del amor. Si me conocen, ustedes saben que yo me guío mucho por la parte, ahí pusimos en silencio. Me conocen mucho por la parte de embarazo, pero realmente la oxitocina va mucho más del amor filial, por ejemplo, y realmente tiene implicaciones a nivel del orgasmo. Pero también hay unas partes que nos ponemos en negativo, la serotonina y la prolactina. Entonces, vamos a sumergirnos en este deseo sexual. Bueno, para explicarlo. Entonces, ¿cuáles son los ejecutores de este líbido a nivel fisiológico? Bueno, tenemos los primeros, no les puse la testosterona, no. Quise empezar por los neurotransmisores. Es como cuando vamos a hablar de todo el reparto de actores y como que se nos olvidan los secundarios, pero los secundarios sin ellos no podrían actuar los principales, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hablar que la oxitocina y la dopamina tienen un rol importantísimo en todo lo que es el deseo sexual. Esta hormona, este neurotransmisor, por ejemplo, la dopamina en el cerebro, es realmente el que traduce las señales de tengo deseo, tengo ganas. Entonces, aquí cuando ustedes vayan a pinchar el PDF, van a llevarlos a un video de YouTube en donde este autor, Jim Faust, vamos a decirle, habla que sin la dopamina, sin este neurotransmisor, no importa cuánta testosterona tú encuentres en tus analíticas, el cerebro no va a responder al estímulo como placentero. Por lo tanto, la dopamina vamos a decir que es esa chispa que emprende la llama. ¿Y dónde se encuentra esta dopamina? Hablan como neurotransmisor, como una neurohormona. ¿Por qué? Porque se secreta a nivel cerebral en estas estructuras mesolímbicas que va a ayudar a esa motivación, a esa sensación de recompensa y anticipación. Yo cuando tengo deseo, todos tenemos deseo, es como, ya sé lo que se viene, esa anticipación a lo que viene y que me motiva a llegar a ese objetivo, eso lo da la dopamina, ¿no es cierto? Y la evidencia muestra que mientras más dopamina, más deseo y más excitación sexual. Y todo esto ocurre a nivel central. Pero ¿qué pasa? Que la dopamina se ha visto disminuida cuando tenemos, por ejemplo, inhibidores de los recaptadores de serotonina. Hablamos que eso se suelen dar a pacientes como, por ejemplo, el fluoxetina, pacientes que están con depresión, entonces necesito bloquear el receptor de serotonina para que esté mucho más afuera en el torrente. Pero la serotonina se ha encontrado que es la antítesis de la dopamina y la dopamina baja. Te mantienen parejito. No es que me voy a tomar este antidepresivo y andar feliz. No, lo que te saca es de ese hoyo para mantenerte parejito, pero en ese parejito no existen estos pics de euforia, de anticipación, de que veo la vida de colores, por ejemplo, como decía una paciente. Entonces, ¿qué pasa? Que baja el libido. Por lo tanto, trastornos dopaminérgicos pueden alterar la vía del deseo cuando hay alteraciones de la dopamina. Y la dopamina tiene otro antítesis que quizás me voy a hacer mi perrita como llora, voy a adelantarme, y que es la prolactina. Prolactina y dopamina no se llevan. Por lo tanto, ya piensa que lo que pasa durante la gestación, donde aumenta la prolactina, ¿qué pasará con la dopamina? Baja. Entonces, ¿qué pasa si baja la dopamina? Los escucho. ¿Qué pasa sin dopamina? Baja dopamina. ¿Qué pasaría si era la chispa del fuego? Baja hasta mi perro. Bajaría el deseo y la libido, Bien, consecuente. perfecto. Así me gusta Araceli Javiera y una voz de hombre, porque vamos a hablar de testosterona, ¿no es cierto?
Entonces, eso es genial. Tenemos la dopamina que va a emprender todo esto. Pero ¿quién me mantiene todo el sistema de deseo de llegar a ese encuentro? Es la oxitocina. Esto, si bien está igual en hombres y mujeres, nosotras las mantenemos más altas. Alguna vez puse una clase que no pude encontrar la diapositiva, en donde se hizo un estudio con ratoncitos y donde veían que los ratoncitos machos que tenían más receptores de oxitocina eran los ratoncitos más fieles. Entonces ahora no podemos preguntarle a los hombres qué tan fiel eres, cuántos receptores de oxitocina tienes. ¿Y qué es lo que pasa? Y esto, wow, los chicos se me nos van a salir de acá. Los hombres no elevan tanto los niveles de oxitocina como nosotras las mujeres. Ah, mira, la Araceli dice, ya, pero yo en mi embarazo tenía mucho deseo, pero hasta más que ahorita. En el embarazo, en el embarazo estás a full con tu estrógeno, estás preparando está la progesterona que es altita, pero quizás esos niveles de, si vamos a ecualizar así, cuánto es de esto, quizá el estrógeno es más, porque necesitas proliferar, necesitas dar espacio al bebé, entonces el estrógeno es mucho más que la misma progesterona, que vamos a ver cuál es su posible efecto. Normal estimula, pero ¿qué pasa si se me pasa de alto? Por ejemplo, cuando estamos en una fase, cuando hablamos de ciclo menstrual, hablamos menstruación, fase folicular, ovulación, lútea. Sabemos que la lútea debería aumentar y quizás ahí nosotros vamos a ver qué es lo que dice la teoría darwiniana, pero claro que podemos estar en cualquier etapa nosotras y también podemos tener deseo, porque el deseo no solamente viene de la parte hormonal, también de la parte emocional. Y si en el embarazo, mi reina, usted tenía mucha oxitocina para dar, entonces obviamente que tú querías compartir ese amor con esa pareja que tenías al lado. ¿Se entiende? No así los hombres que tienen un ciclo de 24 horas, ¿ya? Entonces, y durante el embarazo, ¿sí? ¿No? Durante el embarazo es un periodo de paréntesis en la parte hormonal. No sigue tan como cuando estamos en nuestra etapa reproductiva, sino una gestación. Es muy lindo nuestro cuerpo. Entonces, la oxitocina no inicia el deseo directamente, lo sabemos, pero crea esa conexión emocional y potencia el placer y el orgasmo. En esa esfera está, de placer y orgasmo. Y que se ha visto que aumenta durante el orgasmo y refuerza ese vínculo y se relaciona obviamente con esa satisfacción sexual, además del apego. Entonces, la clave clínica es que el deseo femenino relacional, yo te conozco a ti, tenemos una relación, no estoy hablando de relación de pareja, sino que incluso de amistad que se puede dar, y nace esa oxitocina y uno dice, tuve sexo con mi mejor amigo. La culpa es de la oxitocina, demasiada oxitocina. Vamos bien ahí. Pero llegamos a la hormona, o sea, nosotros, y si vemos todos los estudios y se van a ver en el diplomado, se habla mucho de la testosterona. Y tuve que investigar mucho porque yo había encontrado otro artículo que no es tan reciente, pero me dejaba muy claro. Decía, pero ¿cómo todo va a ser la testosterona? Bueno, la testosterona piensen que el combustible. ¿Quién era el fósforo que prendía el fuego? Era la dopamina. Y la testosterona es el combustible, pero ojo, no es el único. Aquí hace referencia a Davis, en donde que habla que bajos niveles de testosterona libre afectan el deseo sexual, pero también advierte que más testosterona no siempre significa más líbido. ¿Y por qué? Porque sabemos que aunque tengamos mucha testosterona, si no tenemos buenos niveles de dopamina, no pasa nada. Entonces, el hallazgo que se encontró que la testosterona actúa como un sistema también de recompensa a nivel cerebral, como la dopamina, facilitando esa chispa inicial. ¿Por qué dije libre? Nuestras hormonas en nuestro cuerpo, las hormonas esteroidiales, viajan a través de tres sistemas. Libre por el mundo, solamente en 1 o 2%, a través de unos carritos llamados albumina o a través de unas hormonas llamadas SHBG, que es Binding Globulin, hormonas transportadoras Binding Globulin, que transportan testosterona o transportan estrógeno o transportan progesterona. ¿Qué pasa cuando están en los dos carritos? Aquí no están con su acción activa, no están haciendo ninguna función fisiológica. Ese 1 o 2% que está libre es la testosterona que va a actuar en los receptores nucleares incluso para que haya una transcripción genómica
de lo que quiere hacer la testosterona. Por ejemplo, quiero lubricar más. Ah, sí, la testosterona lubrica más a nivel epitelial de la mujer. Yes. Quiero generar mucho más músculo. ¿Dónde actúa? A nivel nuclear. Pero es ese 1-2% que actúa libre, el que tiene su acción biológicamente activa. Entonces, la testosterona en los hombres, ¿qué es lo que hace? Aumenta o se relaciona con el óxido nítrico. El óxido nítrico es una molécula que lo que hace es vasodilatar y llevar mucho más oxígeno y más flujo sanguíneo por esas cañerías que vamos a decir que son los vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué va a pasar a nivel peniano, por ejemplo, o a nivel de clítoris? Va a llegar mucho más flujo sanguíneo y lo que nosotros podemos ver en el hombre es la erección. Maravilloso. Y en la mujer, bueno, en la mujer uno dice, nosotros somos más estrogénicas. Sí, pero cuando vemos las unidades de medida, realmente tenemos más testosterona que estradiol. Estradiol es un tipo de estrógeno que se caracteriza por nuestra vida, en nuestra vida fértil, él es más potente. Luego, por ejemplo, yo a mis 45, que ya estoy en mi perimenopausia media para tardía, luego el estradiol va a terminar de hacer la fiesta y se va a ir. Y me va a dejar con otro, que es la estrona, ya, que no es tan potente. Pero en este momento, por ejemplo, yo creo que todas las que están aquí, quizás o la mayoría, están en su edad reproductiva bombeando o pulsando estradiol. Y se encontró que imagínense que yo tengo la llave, quiero poner la llave en la puerta. La llave va a ser la testosterona y el hoyito donde voy a enganchar la llave es, por ejemplo, el estrona. Pero eso pasa en los hombres también. Se encontró, y en este estudio 2025, bueno, fue en el 2024, lo publicado en 2025, que es la quinta consulta internacional de medicina en sexualidad, dijeron que realmente sin estrógeno, ni hombres ni mujeres aumentan más su deseo sexual. Ya, pero ¿cómo sucede esto? Si me están diciendo toda la vida que es la testosterona a nivel cerebral, a nivel del hígado, a nivel de las células grasas, a nivel de los músculos, huesos, riñones y otros más, existen unas enzimas que se llaman aromatasas. Estas lo que hacen es aromatizar los andrógenos. ¿Qué hacen? Que toman los andrógenos, como en este caso la testosterona, y la transforman en estrógenos. Y esta transformación se ha visto a nivel molecular, que es el estrógeno, el que realmente a nivel cerebral pudiese estar creando todos los cambios hormonales o neurohormonales para el deseo sexual. Interesante, ¿eh? Entonces, yo puedo tener mucho testosterona, pero esa testosterona yo sé que va a haber una reconversión hacia lo que son los estrógenos. Por lo tanto, el estrógeno es vital para el deseo sexual, para aumentar el óxido nítrico, por ejemplo, pero el estrógeno junto con el, perdón, la testosterona junto con el estrógeno van a potenciar más el deseo sexual. Por lo tanto, si hay un déficit de testosterona, va a haber un déficit de conversión también de estrógeno. ¿A través de qué? De la aromatización y por lo tanto disminuye el líbido. Oye, ¿qué pasa con las mujeres? Aquí dice menopausia. Me equivoqué. Menopausia dura un día, 24 horas. Después de las 12 meses sin menstruar, al otro día estás en menopausia, al otro día posmenopausia, se terminó. Entonces, mujeres en posmenopausia, problemas de hipogonadismo, pacientes que están tomando anticonceptivas hormonales, podrían tener bajo libido. ¿Por qué podrían tener? Porque puedo estar en mi posmenopausia o perimenopausia, que estoy bajando los niveles de estradiol, por ejemplo, y puedo tener buen líbido, porque acuérdense que el líbido no solamente está influenciado por lo que son las hormonas, también los neurotransmisores y también el factor emocional, incluso circunstancial, vamos a decir. ¿Ya? Entonces, es mucho más también que las hormonas, pero las hormonas son las que orquestan a nivel cerebral, a nivel del hipotálamo, las concentraciones que van a seguir segregando tanto de estrógeno como de testosterona. ¿Vamos bien ahí? Estoy tomándome mi tecito. Yo creo que muchos están tomándose su oncecita. Podríamos prender las cámaras para yo ver que estamos tomando todo oncecita. Aunque bien poco mi oncecito, un tecito. A ver, ¿quién escribió? Súper bien, me dice la Araceli. Entonces, me voy a concentrar en las mujeres. Es que es muy fácil lo que es el hombre. Se ha definido muy bien por testosterona,
y los estrógenos que hacen conversión a nivel cerebral. Ya, perfecto. Y tienen un ciclo de 24 horas, o sea, que se recalibran. Y si vamos a hablar de espermio, a los 3 4 meses, sus soldados vuelven a cambiarlos completamente. ¿Qué pasa con nosotras? Nacemos con un pool de ovocitos, de folículos que van a tener el ovocito dentro, entonces va disminuyendo. Entonces, por ejemplo, nosotras nos marca, y discúlpeme que me he metido mucho aquí, porque en verdad que me ha explotado la cabeza por la fase que estoy pasando y los cambios que están ocurriendo. Entonces, como digo yo, uno siempre estudia lo que necesita para uno. Entonces yo decía, a ver, espérate, si las gónadas, que son los ovarios, por ejemplo, van secretando y las gónadas empiezan a cansarse, por ejemplo, y se le empieza a terminar los ovocitos, y ahí es donde se secretaba progesterona, estrógeno, testosterona. ¿Y qué pasa después? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si hemos cuidado muy bien la salud del eje adrenal, hipotálamo, pituitaria, adrenales que están sobre los riñones, por ejemplo, no las vamos a tener quemadas porque no vivimos estresadas por este mundo. Somos felices por este mundo. Agradecemos todos los días abrir los ojos y ver un atardecer maravilloso mirando la Torre Eiffel. No, pero claro, ¿qué pasa? Que el mundo actual y con todo lo que ha sucedido en los últimos años, muchos pacientes no han tenido esa resiliencia, ese enfrentar de lo que nos ha pasado a nivel mundial y ha aumentado los niveles de estrés. De hecho, hasta una votación nos ha estresado. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegamos a hacer el cambio de mando, como digo yo siempre, de los ovarios a las glándulas suprarrenales, las glándulas ya estaban quemaditas y ya no querían más. Y fíjense que los ovarios, cuando están ellos en el poder, secretan un 50%, por ejemplo, de la androstenediona. Androstenedione es un andrógeno, un 10% de DHEA, dehidroandrostenediona, y un 25%, bien, de esta sí me sale bonita, no como trabalengua, de testosterona. Bien, ¿y qué pasaba entonces con estos andrógenos? Estos andrógenos se convertían en estrógenos. Bueno, y ahora, y también los ovarios secretaban lo que es la progesterona y lo que es el estrógeno, ¿no es cierto? Pero cuando hacen el cambio, y voy a ver a las glándulas suprarrenales, oye, ¿saben qué? Sigo teniendo puro andrógeno en esta analítica. ¿Y qué pasa con los estrógenos? Es que ya sabes que hay una aromatización. Pero también aquí podríamos poner un ladito que hay un cortisol, de donde nacen todas nuestras hormonas esteroideales, del colesterol. El colesterol es la molécula base y su primera molécula precursora es como cuando vamos a hacer pancito, tengo la masa, de esta masa voy a sacar los pancitos. Entonces esta masa le vamos a decir pregnenolona, que la armaste con la harina, que es el colesterol. Entonces la pregnenolona, y en base a los estímulos que vienen desde dónde, desde el hipotálamo, va a decir, ¿sabéis que la Roxy necesita más estrógenos? No, necesita un poquito más cortisol porque ¿sabéis que va medio atrapada en la semana? Pues se le ocurrió citar a todos los pacientes hasta las 6 de la tarde y tiene que correr a dar la clase. Ah, entonces más cortisol. Y el cortisol no es malo, el cortisol me mantiene despierta. Pero si esta clase hubiese sido ¿a qué hora? A las 10 de la mañana, 9 de la mañana. Es que es maravilloso este webinar a esa hora, porque yo estoy con todo ese cortisol, noradrenalina activa. A esta hora estoy pidiendo más reserva de mi cortisol para poder estar activa aquí y que no nos dé sueño, ¿no es cierto? Entonces, si hay más cortisol, ¿qué es lo que va a pasar? Que le estoy quitando la materia prima a las otras hormonas, entonces van a bajar los otros niveles hormonales. Y ya esto es un adelanto a qué es lo que pasa cuando tengo bajo libido porque estoy bajo en altos niveles de estrés. Es porque el cortisol, hay un robo de la pregnenolona, así se le llama. Y nadie me ha dicho, ¿y qué es lo que pasa ahí con esa que secreta al 100%? Esta es la misma hormona, pero sulfatada. Esta hormona se mide mucho en analítica. En otros países, acá no lo he visto todavía, el doctor me quedó mirando como, ¿por qué la va a pedir? Y es también precursora de estrógenos, pero es esa hormona que te da estímulo, te da energía en el día. Cuando andamos apagaditas, como planitas en la semana y en todas las fases, y aunque yo me tome temperatura vía vaginal, realmente no veo ni siquiera picos de cambio a nivel de la temperatura, es porque igual podríamos medir la DHEAS sulfatada, ¿ya? ¿Y qué es la sulfata?
quizás la transforma las glándulas adrenales, pero la sulfatación está encargada del hígado. Y ahí tenemos otro actor. Nadie habla del líbido y el hígado. Y el hígado, el pobrecito, el que procesa todas las hormonas, todos los fármacos, todo lo que ingresa por nariz, por boca, por piel. Entonces se cansa y en un minuto que se canse, te va a mandar más transportadores al torrente. Los transportadores son como unas esponjitas. Ya no vamos a decir que son autitos donde se sube la testosterona y las hace viajar. Hasta que manda un estímulo que necesita, ¡pum!, la saca. Vamos a decir que son esponjitas que se crean ¿dónde? En el hígado. Si yo estoy con más cortisol, estoy más inflamada, por ejemplo, o estoy comiendo malas comidas, por ejemplo, o estoy durmiendo muy mal, entonces se crean más esponjitas. Y si yo estoy con anticonceptiva, acuérdense de esto que le voy a preguntar, también se crean más esponjitas. ¿Cuáles son las esponjitas? Las hormonas transportadoras de hormonas sexuales, las SHBG. ¿Cómo se llaman? SHBG. Entonces nuestro cuerpo sabe cómo lidiar. Y la testosterona que hacen nosotros, solamente la musculatura, esta imagen me encanta, porque vemos que existen receptores de testosterona en distintas partes de nuestra estructura vaginal, desde la parte muscular, la lámina propia, en el mismo epitelio. Y lo que hace finalmente es mantener las capitas epiteliales, aumentar la lubricación y la mucinación. O sea, tenemos vulvas que también están más lubricadas. Y uno dice, ¿y no era la función del estrógeno? Sí, también. Se complementa con el estrógeno. Pero mi pregunta aquí, ¿qué es lo que hace el estrógeno? Yo sé que aquí lo saben. La testosterona me baja proceso inflamatorio, estimula el óxido nítrico, mejora la densidad de las fibras nerviosas, que voy a percibir más sensación, le da más forma compacta a las fibras colágeno. ¿Pero qué hace el estrógeno? A ver, yo estoy segura que lo saben. A ver, Felipe, para no hablar sola, vamos. ¿Qué hará el estrógeno a nivel vaginal? Tiene varias funciones, tínense con una. ¿Ayuda a la lubricación, Roxana? Perfecto, también, bien. ¿Y qué más? ¿Que por qué cuando yo era chiquitita, ustedes eran niñitas, el calzón les salía manchado, blanquito, así, y no se salía con el lavado? ¿Por qué será? Bien, Javiera, porque regula el pH, hace que la vagina, no la vulva, la vagina sea más ácida. Y eso lo vamos a hablar la próxima semana. Entonces, el estrógeno junto con la testosterona tienen muchas funciones. De ahí es que sí tenemos que entrenar a nivel de los músculos del suelo pélvico. ¿Para qué? Para estimular mucho más la segregación de testosterona hacia los receptores de andrógeno. Y con esto vamos a mantener una buena estructura vaginal. Porque sin buena estructura vaginal, con un epitelio delgadito, sin lubricación, por ejemplo, ni vasodilatación y con aumento de dolor, oye, me va a doler una relación sexual penetrativa. No todas las relaciones son penetrativas, pero si va a ser penetrativa, me va a doler. Y ahí aumentan las probabilidades de dispareunia. Entonces, ¿nosotras las mujeres tenemos testosterona? Sí, en este artículo del 2020, no, 2017, me salían algunos datos de testosterona. El problema es que aunque agarré el artículo, lo Ya. desglosé y todo, si me preguntan, abran nomás el micrófono, si no, pónganlo en silencio, ¿ya? No me decía si era una testosterona libre o una testosterona total. Sí me daban las unidades, que es nanogramos por decilitro. Y más encima me lo clasificaban por edad. Buenísimo, de 20 a 29, fíjese que tenemos harta testosterona. De los 20 a los 39, cuando ya a los 39, quizás sobre los 35, estamos en una perimenopausia temprana, ojo, porque yo a los 35 pensaba que no, y ahora digo, debías disfrutado más en ese momento, ya empieza a bajar los niveles de testosterona. Y de los 40 a 49, que ese es mi rango, fíjese cómo ha disminuido. Pero
¿Podríamos mantener los niveles de testosterona? Sí, a través del ejercicio físico. Y cuando ya no hay nada más que hacer, bueno, ahí hay que ir con un especialista y pedir que te haga las analíticas y ver si realmente está muy baja y quizás nos sirva untarnos un poquito de testosterona o de hormonas bioidénticas, ya que está muy en estudio. Estos son unos rangos eh, que lo van a tener, no es necesario, bueno, si quieren, le sacan pantalla y me dicen para yo ponerme bonita ahí, por si lo van a subir a redes sociales. Pero estos rangos sí son súper importantes de que lo estemos viendo, por ejemplo, y estamos Rox, viendo, dime, perdón. Consulta, no, no hay, por ejemplo, que es que, bueno, lo vi como en una chica de la tele que se puso como un chip con testosterona en Brasil. sí. Mira, todo lo que es la terapia hormonal, bueno, antes se hablaba de reemplazo y hoy día es bioidéntica. Se pide, ojalá, que si va a ser, por ejemplo, bioidéntica, sea a través de la ingesta, que se regula mucho más las subidas de testosterona, porque, por ejemplo, ya, hacemos un paréntesis en la clase. Cuando nosotras tenemos pic de testosterona, es justo en la fase ovulatoria. Ah, ovulatoria. Entonces, si tú te pones esos chips, muchas veces la segregación, no sé si hoy en día han sacado otros en otros países, la segregación es constante durante todo tu ciclo. No nos sirve así. Entonces, lo que están pidiendo es que, por ejemplo, en la fase ovulatoria y quizás y los 4 días siguientes, uno se pueda colocar testosterona, pero no que sea durante todo nuestro proceso hormonal, todo nuestro ciclo. Esa es la diferencia. Todavía están en estudio. Créanme que cuando uno va a preguntar, porque ya fui con un ginecólogo, voy a tener que ir a Santiago, Santiago, Chile, y quería que hiciera, le mostré mi estudio, y dije, quiero ver si soy candidata para hormonas bioidénticas, porque de repente ando muy bajita, quiero crear más proyectos y no tengo como ese power que tenía antes. Entonces me dijo que realmente no tenía, no tenía eh, la certeza de que sí me iba a servir porque tenía miedo, que si el cáncer, es que había mujeres que le habían dado, por ejemplo, estrógeno sin progesterona, eso no me lo dijo, como estrógeno o solamente progestina, y que, por ejemplo, el estrógeno había aumentado la hiperplasia uterina. Yo tengo útero. Entonces yo no quiero una hiperplasia uterina, que puede pasar a otras cosas. Pero claro, hay que ir con un profesional que esté capacitado en esta área. No por ser ginecólogo están capacitados todos. Yo, por ejemplo, quiero capacitarme el próximo año para entender. Yo no puedo dar, por ejemplo, hormonas bioidénticas, pero las matronas sí podrían si se capacitan, los ginecólogos y ginecólogas sí podrían si se capacitan, incluso los endocrinólogos. Pero es algo nuevo, porque cuando sale el estudio de las hormonas, del reemplazo hormonal, claro, cuando terminan, dicen, uy, aumentó el cáncer endometrial. Nadie quería. Y las mujeres de Estados Unidos, pero sí, me cambió la vida, yo me siento bien y empezaron a sacar. Entonces, ¿qué pasa? Las hormonas bioidénticas hoy en día no están aprobadas por la FDA todavía. Ojo. Entonces, cuando yo quiero, tengo que firmar un consentimiento informado en donde yo estoy recibiendo toda la información de los pros y los contras, por ejemplo, y cuánto es lo que necesito. Entonces, lo que se ha visto es que tú te untes con una hormona bioidéntica a nivel del brazo, por ejemplo, y que tenga un efecto sistémico o a nivel de ingesta, pero quizás que no sea durante todo tu ciclo hormonal. Quizás tenga que ser en cierto periodo solamente en donde sabemos que ahí necesitamos el pic de esa hormona. ¿Se entiende? Pero las otras que se colocan están siendo un poquito rechazadas porque han visto cambios androgénicos en las mujeres, masa muscular maravillosa, te cambia la voz mucho más gruesa, empieza a salir ese hirsutismo que tienen los síndromes ovario poliquístico, pero como digo, lo que hoy día digo que no, quizás mañana voy a decir que sí, porque está todo esto todavía en pañales. Ojo con eso. Pero ya se abrió la ventana, no la puerta, la ventana es que quizás muchas mujeres que están en perimenopausia o en posmenopausia vamos a necesitar hormonas, como otras no van a necesitarlo y depende de cada uno. O sea, es la individualización de cada paciente para la entrega de las hormonas bioidénticas. ¿Contesto ahí? Sí, muchas gracias. De nada.
Entonces se fijan que aquí hay un panel hormonal en donde se hablan de varias otras hormonas, el cortisol, la insulina también, me sube la prolactina, me sube el cortisol, y vamos a ver qué es lo que está pasando con ella. Y aquí ya me dan testosterona total y testosterona libre. Vamos a ver cómo me va a salir las siguientes analíticas a mí. Entonces pasemos de, ya, la testosterona es ideal. Pero sin estradiol no hay fiesta tampoco. Entonces, ¿qué es lo que hace este estradiol? Es sensibilizar las estructuras. Muchos investigadores ahora sugieren que este estradiol, que es el más potente de los estrógenos, es tan o más importante incluso que la testosterona en el deseo femenino. Y este estudio de Roney, por ejemplo, que salió la I con mayúscula, muestra, por ejemplo, un ciclo hormonal en donde él estudió tanto testosterona, estradiol y progesterona. Claro que el estudio no es tan nuevito, se los digo al tiro, mire, 2013, pero nos dejó con una propuesta pensando en lo que es la fisiología del cuerpo humano, de la mujer en este caso. Fíjese que cuando estamos ovulando existe un pic de estradiol, pero también existe un pic de testosterona. Y que la progesterona está en esa fase lútea, en donde aumenta, y es esa hormona de la calma, que llama más al GABA, que yo no ando tan mañosa, y que si me dicen, no, Roxana, es que yo en esa fase ando horriblemente mal. Me lanzo, ya, no hay problema de decir. Cheri. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que quizás tiene poca progesterona. No, es que yo en esa fase siento que ya sé cuándo me va a llegar porque empiezo a manchar, me empieza a salir de a poquito sangre. Ojo, la progesterona es la que mantiene todo lo que es el endometrio para asegurarse de que el folículo, el ovocito fecundado se pueda colocar ahí. Entonces, claro, lo que llegó en el estudio es que realmente el estradiol con la testosterona estaban implicados en el deseo sexual, pero más el estrógeno. Y hoy día ya entendemos que la testosterona sí lidera, sensibiliza y modula la respuesta, el estrógeno, pensando en esta llavecita que entra en el espacio. Entonces, los dos son súper importantes. No es que solamente una hormona vaya a ser importante. Entonces, sabemos que el estrógeno, ustedes ya lo dijeron, mejora la lubricación, mejora la sensibilidad al aumentar el grosor epitelial con los receptores que tenemos ahí, mejora la respuesta dopaminérgica. Oye, la dopamina no era el que te prendía la llamita. Bien, entonces, aumento de estrógeno se relaciona con un aumento del líbido en la fase ovulatoria. Y esto es una teoría darwiniana, en donde decían que nosotros como especie tenemos que mantener la especie. Entonces se encontró que cuando teníamos estos picos de testosterona con estrógeno durante la ovulación, que estaba dado, ¿quién es el que se hace que se segregue más esta hormona? Es la hormona luteinizante, LH, que ahí se ve su aumento, su pico. Entonces esta hormona luteinizante que está encargada de secretar más testosterona, ojo, ¿no es cierto? Eh, es la que nos da ese deseo sexual. Pero no es que yo no voy a tener deseo sexual en una fase folicular temprana, incluso en la menstruación. No, es que justo ahí hay un pic y aumenta el deseo porque justo el ovocito sale, va viajando por la trompa de falopio y se encuentra en el camino con este espermio. Y hay mayor probabilidad de qué? De que haya una fecundación. Entonces, ¿y qué es lo que pasa en la fase lútea? En la fase lútea tengo que tener la camita. La estrógeno aumentó el grosor, la progesterona mantiene ese grosor fijo, la cama hecha. ¿Para qué? Para que se quede. Y aquí se ha visto que muchas mujeres, por ejemplo, durante una fase lútea, podemos bajar un poquito la frecuencia de relaciones sexuales. Pero la frecuencia, no es que no voy a tener nada de relaciones sexuales porque lo entiendo, mi fase lútea, la progesterona, el GABA, relajación, no quiero fiesta, no quiero dopamina. No, no pasa. Pero aquí es algo súper evolutivo. ¿Qué pasa? Que si yo estoy gastando energía, ¿para qué? Para hacer la cama y recién se pose el óvulo, por ejemplo, fecundado, entonces yo no puedo gastar energía en otras cosas. Es como cuando se enferman. Cuando están resfriados, así les da una gripe tremenda,
¿Ustedes quieren ir a estudiar? ¿Quieren ir a hacer deporte, por ejemplo? No, el cuerpo, el sistema inmune inteligente los manda a cama, reposo. Y aquí no es que va a mandar a cama a una mujer, pero sí le quita de dónde más ir haciendo, sacando energía. Pero luego que ya ese osito, como pasó con la compañera, ya se enraizó con su placenta, bueno, la fiesta está dada. Yo puedo buscar placer dopaminérgico en cualquier minuto. Por lo tanto, sabemos que si a mí me bajan los niveles estrogénicos, me puede bajar el deseo sexual, puedo tener dolor durante las relaciones sexuales y si tengo dolor, obviamente no voy a perseguir nuevamente tener relaciones y me baja el interés sexual. Y ahí ya viene otro contexto. Entonces, no es que nosotras no vamos a tener relaciones solamente en la fase ovulatoria. La fase ovulatoria vamos a andar quizá un poquito más en búsqueda. Pero sí, en otro contexto puedo tener deseo sexual con mi pareja en otra fase. Pero evolutivamente, a nivel hormonal, el que marca es esta parte. ¿Estamos bien? Algo iba a decirle que se me está olvidando. ¿Cuándo bajan los estrógenos entonces? Una menorrea hipotalámica, mujeres que hacen mucho deporte, por ejemplo, y que baja el porcentaje abrumante de células grasas y que lamentablemente no existen aromatizaciones y existe un gasto energético tan grande que el cuerpo va a mantenerte sobreviviendo a ti como individuo y no sobrevivir como especie. Entonces, ojo, sobrevivo como individuo, me salvo yo solita. Después veremos si acaso voy a seguir procreando. Por eso muchas veces que pasamos niveles de estrés muy grandes, como una pandemia, dícese, luego, ¡oh! ¡Qué embaraza! Porque ya sobreviví la pandemia y la parte hormonal dice, ahora estamos listos para mantener la especie viva, ¿ya? Bueno, pero también pasa en perimenopausia, por ejemplo, que nos bajan los niveles estrogénicos, sobre todo los más potentes, que era el estradiol. Entonces sabemos hoy día que existe una diferencia arquitectónica en la parte química de nuestro cerebro, a nivel del hombre y de la mujer. Existe un diálogo químico entre la testosterona, entre el estrógeno y los neurotransmisores. Y no es que seamos más lentas en prendernos. Por ejemplo, yo fui a un ginecólogo hace poco y a mí me da risa. Es que Roxana, ustedes las mujeres, sí, nosotros también decimos hay que prender más lento, no somos como la maquinita, tú le pones power y ¡fum! Aumentó la temperatura. No, ni tampoco menos reactiva, sino que más bien requerimos un conjunto más de condiciones endocrinas estructuralmente más complejas para desencadenar la misma respuesta de vasodilatación. O sea, tenemos más capas de seguridad que los hombres. Entonces, no es que seamos más lentas, sino que tenemos muchos más eh, actores y secundarios que trabajan en esta respuesta sexual. Y aquí sí o sí viene el contexto en el que se da ese ambiente cuando queremos tener relaciones sexuales o penetrativas o no penetrativas, por ejemplo, con nuestras parejas. Y la progesterona, entonces, si dijiste que en la fase lútea aumenta, puede en dosis altas ser el freno. Cuando está en dosis alta es cuando está muy bajita el estrógeno o posiblemente estoy en una gestación, ¿ya? Y lo mismo lo encontró en el estudio de Ronnie 2013 que era un inhibidor que cuando estaba solamente muy alta en una fase lútea tardía. Entonces, el estrógeno sube el deseo, la progesterona alta lo baja y actúa como un regulador natural. ¿Para qué? Para guardar esa energía. Oye, pero ¿y la prolactina? La famosa hormona de la lactancia también entra aquí. La prolactina aumenta no solamente cuando estamos lactando. ¿Alguien ha pasado por un periodo de estrés bastante grande, por ejemplo, mujer, hablo de cromosomas XX, y que de repente se veían y se les salía un poquito como de calostro? Yo una, cuando quería renunciar a mi trabajo, a la planta. A, Y a empecé, una, a una amiga le pasó eso el otro día. De hecho, estaba pasando por un periodo de estrés y fue la matrona porque justo había estado botando un poco de calostro y la matrona le dijo que era como algo normal, pero que tenía que obviamente ver cómo estaba su situación, igual le mandó a hacerse exámenes hormonales para descartar cualquier otra cosa. Pero sí, justamente lo que tú estabas mencionando.
¿Te fijas? Entonces, si la prolactina puede estar alta, por ejemplo, porque estoy lactando, también puede dispararse frente a niveles de estrés muy elevados. Y eso, si frente al estrés yo estoy pensando en tener una relación sexual, no. O sea, nada. Se me va a las patas. Entonces, disminuye el libido. Entonces, en una lactante, sí, una hiperprolactinemia que hay que diferenciar, incluso si hay algún tumor a nivel de la silla turca, por ejemplo, algunos antipsicóticos también podrían aumentar los niveles de prolactina y el estrés, como ya decía. Vamos a ver. Risperidona, probablemente, Vanessa. Tendríamos que buscarlos, por ejemplo, en PubMed, si acaso cuál es el efecto de este fármaco y cómo trabajaría a nivel molecular. No soy farmacéutica, ahí me pillas. Cada vez que nos llega un paciente, tenemos que revisar esa parte. Dime. Roxy, y por ejemplo, el estar sometida a muchos años de lactancia puede provocar como alguna secuela o algo, porque, por ejemplo, en mi caso, ya llevo 3 años dando lactancia y ahora tengo un bebé de 6 meses, entonces por lo menos me quedan unos 2 años más, serían 5 años de lactancia. ¿Podría provocar alguna secuela, por decirlo de alguna forma? Exacto, puede provocar, porque el eje es un eje neuroendocrino también, el Ujú. de la prolactina, lo que hace un bloqueo a nivel gonadal, hace un bloqueo a nivel de los ejes superiores, hipotálamo, pituitaria y también a nivel más bajo gonadal. Entonces, está bien, vamos a lactar, vamos a dar ese confort a nuestros hijos para tener esa oxitocina, pero también hay que ver que muchas veces la flexibilidad que tenemos a nivel de los ejes neuroendocrinos ya no da para tanto, o sea, estamos hablando de 5 años dando teta. Sí. Entonces, es harto, es harto. Y ahí yo digo que los hombres también deberían dar pecho para compartir esa tarea, ¿no es cierto? Cada vez que ellos anden con el deseo bajo. Y los hombres también les sube la prolactina por estrés y también se les baja el deseo, le baja la testosterona, pero sí la lactancia puede bajar, porque la lactancia está hecha ¿para qué? Para proteger a nuestras crías. Entonces ahí, como dice el chiste, me creé una mamífera, una mujer, igual como dice, pero La sí, madre leona. la madre leona, Dios mío. Entonces, claro, es verdad, nos ponemos madre leona y no estamos pensando en seguir procreando en esa fase, ¿ya? Mm, Pero ya. hay que tener ojo, hay que hacerse unas analíticas, ¿ya? Y ahí ya tienes incluso cuáles son los valores normales. Entonces, aumenta prolactina, baja el deseo, puede inhibir directamente incluso la motivación. Ahora, el punto clínico es que sabemos que posorgasmo también baja el deseo. O sea, yo tengo el orgasmo en el hombre, por ejemplo, y aumenta la prolactina, pero aumenta más que en la mujer. Entonces nosotros, por ejemplo, el hombre tiene relaciones y ¡fua! Quedó, ya, llegó al objetivo, llegó a la meta. Y nosotras nos baja, pero incluso podríamos tener otra fiesta de nuevo, ¿ya? Baja, pero no es tanto como en el hombre, pero es el periodo de relajación, refractario. Entonces, aquí viene nuestro cortisol. El cortisol no es malo. Créanme, el cortisol es antiinflamatorio. Antiinflamatorio es el que te da el subidón en la mañana para despertarte, activarte, ir feliz a la pega, a trabajar y conversar con tus pacientes, contarle lo que pueden hacer para mejorar la calidad de vida que tienen, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Que cuando este cortisol, que tiene picos durante el día también, que es mucho más en la mañana, a las 7 de la mañana, después baja un poquito, tipo 9 10, después baja de nuevo a la 1 2, y ahí es donde yo podría tomarme un cafecito, quizás, por ejemplo, solamente si eres amante del café. Entonces, ¿qué pasa? Si yo este cortisol lo mantengo alto durante todo el día, el cortisol llega a la noche y te pateó la melatonina y no descansas y en la noche es donde nuestra hormona del crecimiento junto con otros procesos regeneran y es en la noche donde se regeneran y vuelven los procesos neuroendocrinos y te protege a nivel cerebral. Entonces, ¿qué pasa? Que te crea un estrés crónico que en vez de desinflamar, empieza a inflamar, se va al otro extremo. Y este sí o sí inhibe el eje gonadal, hipotálamo, pituitaria, gónadas. En hombres
testículos en mujeres o ovarios con glándulas suprarrenales, tanto hombres como mujeres. Entonces, va a reducirse el estrógeno, va a reducirse la progesterona, va a reducirse la testosterona. ¿Por qué? Porque hay un robo de pregnenolona que dije anteriormente. Necesito construir más cortisol, le robo la materia prima con la que se iba a formar las otras hormonas sexuales. Entonces, hay que ver cómo voy a gestionar el estrés. Iba con un doctor muy regalón que tengo, es como que toda la familia, uno tiene un médico de cabecera, un médico internista, me decía, Roxana, tienes que bajar el estrés. Y me mostraba videos de YouTube. Y yo decía, ¿y cómo voy a bajar el estrés viendo videos de YouTube si no tengo tiempo para ver videos de YouTube? Pero existen modalidades para bajar el nivel de estrés desde adaptógenos, desde ejercicio de respiración, desde meterte en el agua tibiecita con magnesio, sales de Epsom. Existe un montón de cosas que uno podría intervenir e ir midiendo el cortisol salival durante las mañanas. Pero sí o sí el cortisol es una buena hormona, nos protege de procesos inflamatorios, nos mejora y nos da esa energía, pero cuando los extremos son, siempre los extremos son malos, ¿no es cierto? Entonces, ¿suprime el deseo sexual? Sí. Una de las causas más frecuentes del bajo libido hoy es el estrés. Estoy estresada, no quiero tener relación sexual. El hombre igual, los hombres se estresan igual, bajan. Otros moduladores hormonales neuroquímicos que también participan, la serotonina, se los dije al inicio, la serotonina inhibe el deseo. Entonces, si me dan recaptadores de serotonina, dejo más serotonina andando, me patea la dopamina y se me bajó el deseo. ¿Ya? Endorfinas de placer y saciedad también son exquisitas, por eso el chocolate es como, el deseo es como el chocolate, para saber si está rico hay que probarlo. La vasopresina. Se ha visto que esta es una hormona de los riñones, ¿no es cierto? Pero se ha visto que los hombres mantienen mucho más la erección. Es como, a ver, una analogía. Es como el tapón de la tina. Yo pongo el tapón, ¿para qué? Para que se me llene la tina. Esto es lo que hace la vasopresina a nivel periférico, aprieta los vasos sanguíneos periféricos alrededor del pene para que el pene se llene de sangre y se pueda mantener la erección. Ah, está bonito. Me gustó esa analogía, la voy a escribir. Entonces, también es muy importante en lo que es la salud hormonal, sobre todo del hombre, se ha visto. La DHEA, dehidroepiandrosteronidiona, bien, me salió bonita, también es un precursor de la testosterona. Cuando vayan a ver paper, pues, no sé si espérense. No, no lo puse. Van a ver paper en donde sale la pregnenolona, salen los ovarios, salen las glándulas suprarrenales y a través de hormonas llamadas CYP, CYP, y tienen un número, es como las patentes de los autos. Estas lo que hacen es transformar andrógenos y la DHA es un andrógeno, transformarlo en testosterona. Hoy transformarlo también en estrógeno. Entonces, tienen ambas modalidades, ambos caminos. Entonces los neurotransmisores como serotonina, acetilcolina, incluso histamina, pero no salía tan claro en ese artículo que leí, la nombraban, vamos a buscar si sale alguna referencia, también podría provocar. Ahora, la histamina, si pienso, ¿quién la segrega? Los mastocitos. ¿Quién estimula el mastocito? El estrógeno. ¿Qué haría la histamina? Podría provocar vasoconstricción y en otras zonas vasodilatación, que ahí se ve la rojez, por ejemplo. Entonces podría tener un impacto tanto en lo que es a nivel vascular. Vamos a revisar. Esto es una hipótesis mía. ¿Ya? Entonces, ¿qué factores afectan el deseo? Lo que hablamos en la clase la semana pasada, en el diplomado, la 13ª versión, las anticonceptivas. Las anticonceptivas, si yo hablaba siempre un eje, todo el deseo empieza por la cabeza, y eso quiero que lo pongan en su historia, el deseo empieza en tu cabeza, claro, en el cerebro, no en la cabeza, en el cerebro. Cuando estamos hablando de hipotálamo, pituitaria están a nivel cerebral y estas a través del torrente sanguíneo van a ir segregando todas las hormonas y van a ir viendo cuántos niveles hormonales hay abajo. ¿Qué pasa con la anticonceptiva? Aunque sean bioidénticas, aunque sea progestina y yo no necesite micronizada, si hay alguien que me corrija, eh, hacen una decapitación del sistema central. De aquí para acá, no. Entonces, ¿pero qué me llega? La menstruación. No, no nos llega la menstruación. Es que se me reguló los ciclos. No se reguló los ciclos. Dormiste los ciclos. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora se están haciendo más estudios. ¿Qué pasa con todas las mujeres que han estado 10, 20, 30 años con anticonceptivos? ¿Qué pasa a nivel cerebral?
y cómo se transforma el cerebro de la mujer. Si ya se transforma, por ejemplo, mi cerebro se está transformando. Hay varios maestros que no se ponen muy de acuerdo en mi cabeza para prepararme para la posmenopausia. Cuando llega la posmenopausia, yo estoy al otro lado, feliz. Pero en este proceso hay una transformación. Durante el tiempo de anticonceptiva hay una reconfiguración cerebral en donde el hipotálamo está como de huelga, de un paro. Es un paro indefinido, vamos a decir. Entonces no está haciendo la pega, pero el hipotálamo no solamente está encargado del eje gonadal, está encargado de otros ejes, de la prolactina, de la tiroides, por ejemplo, está de las adrenales encargado. Entonces, ¿qué pasa? Que también los otros ejes se van a ver afectados. Hay un libro muy bueno. He leído parte de ese porque estoy metida en otro libro que me tiene revolucionada y se llama El cerebro cuando tomas la píldora de Sarah Hill o Jill. Bien buena, me gusta. Hay varias charlas TED en inglés, pero ustedes le pueden poner subtítulos si saben muy bien inglés, están al otro lado. Pero habla de la reconfiguración a nivel cerebral cuando toman las pastillas anticonceptivas, independiente que sean a nivel estrogénico, estrógeno con progesterona, que es lo que se busca, por ejemplo, pero habla que hay una modificación. Y esa modificación hoy en día estamos en aras de ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, cuando estamos en un perimenopausia, no tenemos idea que estamos en perimenopausia. Cuando estamos menstruando, por ejemplo, o sea, cuando estamos en nuestro ciclo, no tenemos idea en qué ciclo estamos. Y no sabemos hacer la transición a una posmenopausia. Lamentablemente certera. Pero, ¿qué pasa? Que las anticonceptivas no han dado esa libertad de nosotras de poder ser productivas, de poder salir de la casa, de poder estudiar, de poder trabajar. Y eso ha sido un tremendo logro en este siglo, ¿no es cierto? Pero los peros ya se van a venir más adelante. Entonces yo también digo a mi esposo, yo creo que la anticonceptiva deberías habértela tomado tú, ¿no es cierto? Quizá el riesgo cardiovascular lo hubiese tenido él. El estrés afecta, ya lo dijimos cómo afecta, obviamente afecta. La lactancia, como dijo la compañera, también afecta. La fatiga adrenal, la fatiga de cansancio, el eje adrenal no es malo, hipotálamo pituitaria adrenales, segrego cortisol, norepinefrina, porque si viene el león yo salgo corriendo, tocó la mañana a las 6 de la mañana, me despierto, bajo mis patitas, voy a tomar un desayuno rico y me voy feliz con una sonrisa a trabajar. O me meto en la ducha porque desperté medio dormida, me meto en una ducha helada, un subidón de norepinefrina y mis receptores de la cara, de mi cuerpo, entienden que es de mañana y empiezo con los ritmos circadianos y se activan. Pero ¿qué pasa? Que si yo vivo en fatiga y vivo obligándome con el café, el agua fría y todo, lamentablemente también entramos en fatiga. Y esa fatiga, si yo tengo fatiga adrenal, viene el robo de la pregnenolona, en donde formo más cortisol y bajo los niveles esteroideales. Y el contexto relacional, obviamente. Entonces, por ejemplo, aquí le quise poner esta tablita que voy a modificar, que tengo que poner de dónde lo saqué, de qué estudio. ¿Qué pasa? Que esa esponjita que yo les decía puede aumentar de acuerdo a distintas patologías, puede incrementarse o disminuir. Por ejemplo, que es la hormona binding globulin. Por la edad, oye, aumenta. O sea, mientras más edad tenga, más transportadoras tengo de testosterona, por ejemplo, y de estrógeno. Enfermedades infecciosas como hepatitis, VIH, hipertiroidismo, problemas a nivel del hígado, altos niveles de estrógeno, obligan a tirar mucho más. Mujeres hiperestrogénicas, por ejemplo, que viven con dolor de cabeza, por ejemplo, u hombres también son hiperestrogénicos, que, uy, yo subo, Roxana, de peso, me decía el otro día un paciente, y me crecen los pechos y me crece el poto. Así como mi señora, es que tienes alto nivel estrogénico. Y ahí yo decía, mírate la mano, pero eso lo va a hacer para otra clase. ¿Qué dedo tenéis más grande? ¿El índice o el anular? Bueno, medicamentos también aquí, anticonvulsivos, los contraceptivos, anticonceptivos, polimorfismo de la hormona transportadora. ¿A quién la forma la hormona transportadora? El hígado. Si el hígado está afectado, más hormonas transportadoras va a haber. Bajo peso extremo también. Y cuando baja, en estos otros casos. Entonces, esté muy alta o esté muy baja, siempre tendríamos problemas. Entonces tenemos que llegar a una regularidad. Este es un resumen
de ese estudio que voy a dejar colocado es que me dice, por ejemplo, ya, entonces, en la fase de excitación, ¿qué necesito? Un resumen de la clase. Necesito dopamina, necesito testosterona y yo sé que la testosterona se modula con el estrógeno. Entonces, se lo argüello ver aquí en Linares. Entonces, eso pasa en las mujeres, pero también en los hombres. Y aquí yo pondría también estrógeno. Ah, te quedaste metida, Javi. Terminamos, abre el micrófono cuando yo termine las diapos. Vamos a hablar y todas nos vamos a mirar los deditos. En el clímax, oxitocina. En el hombre, oxitocina más vasopresina. Y en la resolución, vamos a tener, se me fue, espérense, me asusté con la lluvia. En la resolución, que se me corta la luz a veces, oxitocina sostenida y prolactina. Pero en el hombre hay un exceso de prolactina y uno dice, es que tú no me amas, te diste la vuelta y listo. No, el hombre es distinto a nivel hormonal. Igual te puede hacer una cucharita, pero él ya acabó. Entonces vino la prolactina y tiene que descansar. Entonces, ¿qué tenemos que observar en la consulta? ¿Qué es la parte clínica que tenemos que ver? ¿Cuál es tu historia hormonal? ¿Cuándo te llegó la primera menstruación? ¿Cómo son tus menstruaciones? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Sabes cuándo estás ovulando? Y si estás con menstruación, ¿estás con anticonceptiva o sin anticonceptiva? ¿Has tenido tratamiento por cáncer, radioterapia, quimioterapia u otras, por ejemplo, porque también afecta la parte hormonal? El contexto emocional, también podríamos poner laboral, cómo está, qué medicamento estamos tomando y ahí irnos a PubMed y buscar, por ejemplo, si este tipo de medicamento puede estar haciendo un efecto de bloqueo en algunos de los sistemas hormonales. Todos tienen sus pros y sus contras. La salud de nuestro diafragma pélvico, de este suelo pélvico, piso pélvico, también existen receptores receptores tiroideos, receptores de testosterona y de estrógeno a nivel perineal. Por lo tanto, el suelo pélvico necesita energía para contraerse, para tener esa contracciones tónicas durante ese orgasmo, por ejemplo, que son olistas que se nos vienen y mejoran. ¿Y cómo está el estado de las mucosas? Evalúo el estado de las mucosas, están brillositas, están hidratadas, están muy rojas, están secas. ¿Cómo está el pH de esa vagina, por ejemplo? Tenemos que entrar a observar todo eso. Y esto me gustó y lo hice. El eje HPG, el eje gonadal, por ejemplo, puede estar frenado por un exceso de trabajo del eje adrenal. Puede estar bloqueado, como de nuestra compañera que está dando teta, por el eje lactotropo. Puede estar bloqueado también por la tiroides. Oye, pero la tiroides, cuando yo necesito mucha, la tiroides le da energía al eje gonadal, pero cuando yo necesito aumentar mucho la energía a nivel de las TSH, por ejemplo, también va a bloquear el eje gonadal porque la tiroide ama a la teta, vamos a decir, ama dar más energía a la prolactina para que siga secretando. Entonces, puede aumentar la TSH y por eso la mujer gestante y en lactancia puede estar andando en una cuerda floja de un hipotiroidismo. Así que ojo en la analítica. La hormona del crecimiento o el eje del crecimiento también bloquea el eje gonadal y también a la tiroides. Entonces, aquí vamos viendo todo ese sinfín de juegos que hace. Hay posibilidad de que mi sistema esté bloqueado en pacientes con comorbilidades y consumidores de diversos fármacos por fatiga hepática. Yes, Isabel. El hígado tiene tres embudos: sulfatación, metilación y glucuronización. Es como que estuvieras trabajando. Te entrego, desarmo esta pieza, te la entrego a ti. Tú le sacas esto, lo hago acá. Y la otra. ¿Qué pasa si se juntan muchas piezas, muchas cosas que estás trabajando, como tantos fármacos? En algún minuto el hígado dice, pasa, pásalo, 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 que no, se nos está haciendo una fila. Y eso altera. Por eso lo que se están tratando con las hormonas bioidénticas, si estás con muchas comorbilidades y ya eres, por ejemplo, o tu paciente va a ser apta para poder ingresar, es que no pasen por hígado. Entonces ya no es consumo así, es colocarse en la piel, por ejemplo, en las pantorrillas, o a nivel local, por ejemplo, a nivel vaginal, que ya están dando, por ejemplo, en Estados Unidos, una colega de ella me decía que están dando estrógeno junto con DHEA, porque ya vimos lo andrógeno, la función que tiene a nivel vaginal. Pero si yo necesito una función más sistémica para tener energía en el día, no andar como deprimida por la vida, estoy deprimida, no quiero hacer ninguna cosa.
y me mandan al psicólogo, me mandan antidepresivos y lo más probable es que no estoy deprimida por eso, es porque mis niveles hormonales están por las patas. Y me están dando más antidepresivos y están pasando por el hígado. Y si tengo una comorbilidad, por ejemplo, una resistencia a la insulina, que estimula mucho más el eje de la prolactina, estimula mucho más el cortisol, entonces vamos metiendo más la pata. ¿Ya? Entonces sí, de ahí que el hígado ha sido como, quizás ustedes ven mucho en redes sociales como detox de hígado. Oye, no, bueno, algunos no me gustan mucho cómo los hacen, pero realmente es súper importante hacer periodos de desintoxicación o periodos de ayuno. Y nosotras las mujeres, es que yo voy a hacer un ayuno intermitente. ¿En qué fase de tu periodo, de tu ciclo lo vas a hacer? ¿Para qué? Para no echarte las adrenales, para no fastidiar al hígado, por ejemplo. Entonces, es súper importante. Los hombres, ustedes tienen la libertad de, total, en la noche se recuperan. Es un ciclo de 24 horas, pero nosotros no. Son, ¿cuánto? 28, 35 días, ¿ya? Entonces, es bueno hacer ayuno. ¿Cuántas horas es recomendable? Es bueno hacer ayuno, pero no todas las fases. ¿Cuándo necesitas tener energía, por ejemplo, para mantener un posible ovocito? En la fase lútea. En la fase lútea no te metas al frío, en la fase lútea no hagas ayunos fuertes, quizás en una fase folicular, después de la menstruación, incluso durante los últimos días de menstruación, sí. Hace un ayuno intermitente o una dieta que imita el ayuno que dura 5 días, que es maravilloso y que se ha visto que aumenta la longevidad, aumenta o restringe el acortamiento de los telómeros en nuestros cromosomas. Ahí sí, pero no es malo el ayuno, está hasta en la Biblia, sale como dice mi mamá que es evangélica, y está hecho para que nosotros reseteemos nuestro cuerpo, pero ese reseteo, ¿cuándo lo vamos a hacer? Esa es la parte importante. Y muchos endocrinólogos están haciendo énfasis. Ciclo de la mujer. Es que sabéis que, Roxana, yo no tengo útero. Tómate la temperatura. Método sintotérmico. Y ahí vas a saber cuándo estás más o menos en una fase ovulatoria, por ejemplo, y cuándo estás en una fase lútea o cuándo estás en una fase folicular. De nada, Javi. Entonces, ¿se fijan que es maravillosa la parte hormonal? Entonces, si bien, vamos por los dedos. ¿Qué pasa? Que cuando yo estaba en el vientre de mamá, y todos estuvieron en el vientre de su mamá, porque el papá no lo estuvo en el vientre, nuestras mamás suelen ser más estrogénicas porque tenemos que segregar más estrógenos, pero de repente pasa que nuestra mamá además están pulsando más testosterona. Entonces, cuando nosotros nos vemos la mano derecha, la parte palmar, vean el dedo índice y el dedo anular. El dedo índice, si está más alto que el dedo anular, es porque tiene más receptores durante la gestación, durante su estadía en el vientre de mamá, hubieron más receptores estrogénicos, hubo más estrógeno. Entonces, tiene más receptores estrogénicos que pueden ser eh, más sensibles frente a actividad estrogénica. Bien, las mujeres tendemos a tener más estrógenos. Y nuestro núcleo central del periné no suele ser más de 3 centímetros, de 2,5, 2 centímetros hasta 3 máximo. Perfecto. ¿Qué pasa si yo tengo el dedo anular más largo? Estoy hablando de cromosomas XX. El dedo anular más largo, eso quiere decir que tú tienes tendencia a tener más receptores androgénicos. ¿En qué lo podríamos ver? No siempre es así, ojo, pero suele pasar en las personas que tienen síndrome de ovario poliquístico. Entonces, a mirarse el dedito. Y ahora, los hombres, y me pasa, que, oye, Roxana, yo tengo el dedo índice más largo que el anular. Ah, y a ti no es que te engordan más las mamas cuando subes de peso y hasta la cola y como que, ay, te dan unas jaquecas horribles en la cabeza. Bueno, tiendes a tener más estrógeno. Es un tema del ayuno en que puede hacer en cualquier momento si una mujer toma anticonceptivo, ya que el ciclo natural está dormido. Eh, ¿Qué pasa? Que las pastillas anticonceptivas, se entendió lo de los dedos, ¿no es cierto? Yo creo que todos se están mirando los deditos. Ahí vamos a hacer una foto y todos la mano ahí, ¿no es cierto? Y viendo después la pareja. Y el hombre que tiene el dedo anular más alto, el núcleo, el espacio entre el escroto y el ano es mucho más grande, más andrógenos. Entonces, sí, bueno, volviendo a lo que decía la colega, la compañera,
En el ciclo hormonal tú tienes un día uno hasta tal día y descansas y te baja la menstruación, entre comillas, que hay ensagnamiento. Entonces ahí, en los primeros 5 días, después de ese descanso, tú podrías hacer el ayuno, tranquila, sin pensar que te vas a boicotear, por ejemplo, toda tu parte hormonal. No hay problema. Pero siempre uno debería percibirse, sentirse, y si puede hacerse analíticas y poder hacer un ayuno dirigido por un especialista en la parte metabólica, endocrina y todo así, genial. Te ves la analítica y ves cómo vas mejorando la insulina basal, la glucosa basal. No soy de que te vayas a tomar 70 y tantos miligramos de glucosa si nunca lo he hecho. Ver tu cortisol en la mañana, ver tu estrógeno, progesterona. ¿Cuándo me tomaría yo la progesterona? En el día 20-22. Y las otras hormonas, el folículo, el luteinizante, en los primeros días de tu ciclo menstrual, por ejemplo, para ver cómo se van comportando. ¿Qué es lo que pasó en mí, por ejemplo, que me hice los exámenes? La folículo estimulante y luteinizante están pulsando más alto de lo normal. Eso quiere decir que yo ya voy al final del camino, de este camino perimenopáusico tardío ya. Entonces, claro que sube, porque dice, oye, es que esta cabra no estás segregando tanto, no hay tanto óvulo, tenemos que darle un empujoncito. Entonces se ponen en el altavoz y ya, bota el óvulo, Roxy. Entonces por eso pulsan más alto, ¿ya? Es una manera entretenida de explicarlo. Pero es interesante que nosotras aprendamos nuestro ciclo. Y por otro lado, los hombres es mucho más fácil, entonces más fácil encontrar las patologías. Nosotras somos más complejas y ahí está lo bello. ¿No es cierto? A los que tienen pareja. Son complejas y tienen que aprender a reconocer cuáles son sus ciclos, los días de motivación. Yo, por ejemplo, en mi fase folicular ando más feliz, más receptiva. Oye, cerca a mi ovulación, negro, vamos a hacer este proyecto y aquí y allá. Pero me llega una fase lútea y yo quiero acurrucarme, abrazarlo y con la dopamina a tope vamos a hacer este y este otro proyecto. Eso pasa cuando trabajan tu pareja. Y yo digo, como que no, como que quiero descansar. Hablemoslo después y lo postergo. Bueno, a todos nos pasa, pero ¿qué pasa? La mujer productiva hoy en día está produciendo todo el mes y está con las mismas cargas laborales, el mismo tipo de ejercicio, el mismo tipo de alimentación y eso nos lleva a quemarnos, ¿ya?